Las tinieblas son el criadero del terror, donde aparecen amigos que no son de este mundo. Momentos de terror. Y cómo los disfrutamos. Una mansión embrujada en la que los actores, el papel maché y la pintura hablan un lenguaje que conocemos muy bien, el lenguaje del terror. Lo conocemos de las supersticiones, de los cuentos, de las tiras cómicas, pero más que nada, lo aprendimos en esos otros salones oscuros. Aquellos cines de antaño. Héroes desesperados, bellas heroínas, villanos, monstruos. Siempre estaban allí para darnos nuestros ansiados momentos de terror. Imágenes grotescas salidas de nuestras primeras y peores pesadillas. Aunque tratemos, nunca podremos olvidarlas. Y ese es el horror en el cine. Parece ser que lo que tememos siempre nos atrae. Jóvenes o viejos, siempre nos tienta entrar a la oscuridad para salir por otro lado. Es una tentación por la cual siempre hemos estado dispuestos a pagar. Crecemos ávidos no solo de las cosas alegres de la vida, sino de cosas que tememos y nos aterran. El cineasta presenta algo en la pantalla a lo que cada miembro del público le aporta algo personal para completar el proceso. Si se preguntan el porqué de esa continua preocupación por el horror en el cine, existe una razón. A la gente les encanta asustarse. Las grandes películas de terror de antaño son como una extensión de pesadillas pasadas y presentes. En el filme The Golem de 1920, una palabra secreta le da poderes mágicos a un sabio. A Paul Wegener le cautivó tanto la leyenda de una figura inanimada que se convierte en un paladín contra la opresión, que la llevó 3 veces al cine. El impresionante tamaño de Wegener le permitió personificar a la gigantesca estatua de arcilla que cobraba vida. The Golem estableció un patrón: desafiar las leyes de Dios y del hombre, aunque con buenas intenciones, siempre trae consecuencias trágicas. También aprendimos que las mujeres bellas nunca estarían a salvo con los monstruos. Y además que en las películas de terror, los galanes siempre eran ineficaces al enfrentarse a los monstruos. En El Gabinete Caligari, también producida en Alemania en 1920, el terror cobró un matiz más subjetivo. Caligari, una figura siniestra, revela sus extraños poderes sobre un sonámbulo. Queriendo proyectar el mundo de un psicópata, este filme usa decorados pintados para crear un entorno amenazador y surrealista cuando Cesare, el sonámbulo, sale a cometer los asesinatos que han sido ordenados por su amo. Esta escena fue tan inquietante que hizo que El Gabinete Caligari fuera uno de los filmes más discutidos de los años 20. El terror era tan marcado que se repetiría en filmes de terror del futuro. El ser atacados cuando somos más vulnerables. Mientras dormimos. El gabinete del Dr. Caligari le dio fama mundial a Conrad Veidt,
que interpretó al sonámbulo, y recalcó la verdad evidente que los filmes de terror repetirían en futuras décadas. Nuestros monstruos eran muy humanos y vulnerables a la belleza. Uno de los temas clásicos del horror, garantizado a causar temor en cualquier espectador, es la historia del vampiro. En 1922, los aficionados al cine quedaron cautivados por el filme alemán Nosferatu, una de las primeras versiones fílmicas de la novela Drácula de Bram Stoker. Este no era un simple monstruo creado de arcilla, ni un sonámbulo en un trance. Era un muerto viviente. Un monstruo que de día dormía en su ataúd, pero que deambulaba en la noche para alimentarse de sangre humana. El lenguaje del terror se expandió y el cine llegó a niveles más profundos de terror en Metrópolis, del director Fritz Lang, un filme alemán que combinaba la fantasía con el terror, ya que la heroína se ve atrapada en el mundo de los muertos, las oscuras catacumbas de una ciudad de un futuro muy distante. Como de costumbre, nadie acude a rescatar a la heroína tras oír sus gritos al ser perseguida por el archivillano de las películas de terror, el científico loco. Una escena que se repetiría una y otra vez en los filmes de horror es la del laboratorio donde un científico se atreve a imitar a Dios usando el alma de un ser humano para darle vida al robot que creó. Los filmes de terror europeos enfatizaron lo sobrenatural. Pero la base del horror en los Estados Unidos era mucho más realista. En 1920, un público en pleno prohibicionismo aceptó que cada trago que bebía el protagonista de El hombre y la bestia tendría consecuencias terribles. La actuación de John Barrymore hizo que esa escalofriante posibilidad fuera creíble. Él comprendía la obra de Stevenson. Stevenson mencionó que él era la maldad personificada, y Barrymore logró eso por medio de una expresión malévola y no por medio del maquillaje. El público no recuerda a los galanes, recuerda a los villanos, porque son los personajes activos en el teatro y en el cine. Ellos actúan en contra de los galanes. Los villanos son los que hacen cosas, por eso los grandes actores, desde Betterton, prefieren interpretar a los villanos. Lou Tellegen era un galán que actuó con Sarah Bernhardt por muchos años. Vino a los Estados Unidos y llegué a conocerlo. Era muy buen mozo y con un gran cuerpo. Caminaba como una pantera. Desde lejos podías ver sus ojos grises y fríos. Una vez me dijo, me encantan mis personajes siniestros. Lon Chaney, uno de los grandes actores del cine silente, le aportó 1000 caras a sus personajes siniestros, cada una más impresionante que la otra. El orgullo de Chaney era que no solo hacía todas sus acrobacias, sino que también se aplicaba su a veces espectacular maquillaje. Uno de sus más grandes filmes fue la producción de 1925 de El fantasma de la ópera.
Creo que un elemento importante en El fantasma de la ópera es que gran parte del filme se desarrolla en la semioscuridad de las catacumbas. De cierto modo, el Teatro de la Ópera de París es un símbolo de la inconsciencia que anida un deseo monstruoso. Y esto tocó una fibra sensible en muchos de los miembros masculinos del público. Como pasó gran parte del tiempo con una máscara, la actuación de Chaney es como un ballet. Era un maestro consumado de la pantomima. El fantasma de la ópera no tenía evidentes implicaciones sobrenaturales. Era un hombre que dormía en un ataúd, que vivía en las catacumbas debajo del Teatro de la Ópera de París y que usaba una máscara para ocultar un rostro horrible. De cierto modo tocó ciertas fibras de un público que en esa época no estaba consciente del simbolismo sexual que contenía. Pero los impactó de todas formas, porque el efecto que daba el personaje, como lo interpretó Chaney en el film, era un hombre que le temía su sexualidad y que ocultaba su monstruoso deseo detrás de una máscara. Cuando este es revelado, la heroína se aparta horrorizada de un hombre bueno y amable al que ve como un ser monstruoso. La cualidad singular del cine silente en Estados Unidos fue que no lidió con lo sobrenatural en sí. En realidad, la maldad fue personificada por los feos y los deformes, como en el caso de Chaney y otros actores, y por lo general sucedía en una atmósfera oscura. Por supuesto, sabíamos que la gente hermosa siempre eran los buenos y la gente deforme, anciana y desafortunada eran los malos. Fue lo que aprendimos en los cuentos de hadas en nuestra niñez. Ahora estábamos viendo esos cuentos siniestros en la pantalla sin el beneficio de la psicología de Freud ni de efectos especiales. Lo importante es que creíamos lo que veíamos y nos aterraba. Una de las películas que aterró al público fue el filme norteamericano El gato y el canario. La mansión oscura y embrujada donde el peligro estaba en acecho en cualquier esquina se convirtió en parte del creciente lenguaje del terror. Cualquier cosa podía y solía suceder. Nuevamente, no podías depender del galán. Pero en este filme al menos te causaba risa. Un clásico momento de terror y la fuente de numerosas pesadillas. En 1931 se estrenó Svengali, protagonizada por John Barrymore. El cine sonoro había llegado, algo que aumentaba grandemente las formas en las que un filme podía influir en las emociones del público. El verdadero impacto de Svengali fue la inquietante demostración de que alguien pudiera controlar una mente de lejos. Este no era un científico loco tratando de crear una vida.
Este villano tenía el poder de controlar una vida. Gentlemen, it might be as well to remember there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Estos misterios se convirtieron en un reto para una nueva generación de cineastas. El señor Zucker, que estaba a cargo de la Paramount, me preguntó si yo quería dirigir un filme basado en la famosa historia de Stevenson, El hombre y la bestia. No vi la historia como un conflicto entre el bien y el mal, como se había hecho antes, con Jekyll convirtiéndose en un monstruo. Yo lo veía como el conflicto entre las grandes aspiraciones de todo ser humano y sus más bajos instintos. La idea era tener a un joven apuesto que quería librarse de todos sus impulsos malignos, en realidad de todos los impulsos humanos. No era malo, sino animal. La idea con Fredric March fue que cuando se convirtiera en Hyde, no se convirtiera en un monstruo, sino en nuestro antepasado común, el hombre neandertal. Fredric March hizo una gran interpretación y se ganó el premio Oscar. Come back. Come back. Free. Free at last. En el mismo 1931, The Bad Whispers fue uno de los filmes diseñados para saciar el creciente apetito del público por películas de terror. Contaba con la indispensable mansión de noche, y esta vez la amenazadora sombra de un murciélago en forma humana anunciaba el inminente terror. Afuera no podía faltar la tormenta. Adentro, teníamos a una heroína que insistía en pasar por donde a nadie en su sano juicio se le ocurriría pasar. La omnipresente puerta secreta. Un sonido esencial de los filmes de terror, el grito de la aterrada heroína, no se había escuchado aún. En la tradición de los primeros filmes norteamericanos de misterio, el villano era desenmascarado eventualmente. You think you've got me, eh? Well, let me tell you this. There never was a jail built strong enough to hold the bat. And after I've paid my respects to your cheap lockup, I shall return at night. The bat always flies at night. And always in a straight line. Ese murciélago interpretado por Chester Morris nunca regresó, pero ese mismo año, otro tipo de murciélago descendió sobre el público con el estreno de Drácula. Los murciélagos, lobos y vampiros se convirtieron en miembros honorarios del Salón de la Fama del Horror, como lo hizo el protagonista de Drácula, Bela Lugosi. Después de esta producción, lo sobrenatural se convirtió en un elemento duradero de los filmes de terror norteamericanos. Al año siguiente, en 1932, otra película estaba destinada a convertirse en un clásico y creó a un nuevo astro del terror, Boris Karloff.
El filme fue Frankenstein, basado en la novela del siglo XIX de Mary Shelley. Una vez más, un científico se atreve a retar a Dios y a crear una vida. Su logro, un monstruo que eventualmente se ponía en contra de su creador. Nunca antes y tal vez nunca después habían estado tan bien fusionados los elementos para provocar terror en el público. Y tal vez nunca más lo estarán. Es muy interesante comparar esos dos filmes que se hicieron al mismo tiempo en los años 30, ya que ambos tratan el mismo tema de la muerte. En Drácula, un muerto viviente es resucitado y vive de la sangre de los vivos. Y el monstruo de Frankenstein está hecho de partes de distintos cadáveres, razón por la que tal vez sea más aterrador. Cuando yo era mucho más joven, conocí al difunto James Whale, quien me contó una anécdota fascinante del preestreno de Drácula, que fue en Santa Bárbara. En esa época, cuando había un preestreno fuera de la ciudad, pasaban la noche en un hotel local. En medio de la noche, una llamada telefónica despertó a Whale y una voz le dijo, ¿usted es el director del filme que exhibieron esta noche? James le dijo que sí, y la voz le contestó, pues no puedo dormir, y por ende tampoco lo dejaré dormir a usted. Esa historia le pareció muy divertida a James, y una de las características de sus filmes de horror es que siempre incluyen momentos de humor, porque con razón, él pensaba que desde un punto de vista dramático y desde el punto de vista del público, es muy importante aliviar con humor la tensión que ha creado el filme de terror en su público. Hubo humor en Zombie Blanco, una mezcla de horror y romance gótico filmada en 1932, aunque no todo el humor fue intencional. Sin embargo, en este filme se empleó otro método de crear tensión, una banda sonora muy efectiva. What is it? I see death. My wife. Producida solo 2 años después de Drácula, Zombie Blanco fue influenciado por el filme anterior. Bela Lugosi interpretó de nuevo al villano, un precursor de la muerte. Who are you? And what are they? For you, my friend, they are the angels of death. A nadie le sorprendió que el galán fuera inadecuado. ¿Y la heroína? Indefensa. En 1932, James Whale acababa de hacer Frankenstein, que fue un éxito enorme, con Boris Karloff, que también era el protagonista de El Caserón de las Sombras. Teníamos a Charles Laughton en su primer film norteamericano, teníamos a Raymond Macy y a Melvyn Douglas, y yo estaba muy impresionada. Boris era tan encantador y amable en persona como era horrendo y amenazador en la pantalla. Había muchos truenos y relámpagos y lluvia, telarañas y puertas chirriando. Y como la heroína, mi función era estar muy asustada. El señor Whale me hizo usar un vestido de noche de seda muy escotado y cortado al bies. Le pregunté el por qué y me dijo que quería que cuando Boris me persiguiera por los pasillos, yo pareciera una llama atravesando la casa y que me viera
muy, pero muy amenazada. Esa era mi función, sentirme amenazada, asustada, correr mucho y gritar mucho. En verdad creo que al vestirme así, daba la sensación de ser frágil e indefensa, que era un requisito de las heroínas de las películas de terror. Porque si la bella y joven actriz no se siente amenazada, no hay terror. Ir a ver la película de terror que se exhibía en el cine del barrio era como ir a visitar a unos viejos y queridos amigos. El público adoraba a esos actores que habían aprendido a odiar. Encabezando la lista de enemigos, a menudo estaba Lionel Atwill y su víctima más frecuente era Fay Wray. Este es el filme de 1933, El murciélago vampiro. You're the one. What mad thing are you doing? Mad? The one who has solved the secret of life to be considered mad? Life, created in the laboratory. No mere crystalline growth, but tissue. Living, growing tissue. Life that moves, pulsates, and demands food for its continued growth. You shudder in horror. So did I the first time. Nadie expresaba la lógica lunática del científico loco mejor que Lionel Atwill. I have lifted the veil. I have created life. Wrested the secret of life from life. Now you stand for the lives of those who have gone before. I have created life. Y la bella Fay Wray era para los fanáticos el ideal de la heroína amenazada. His name will be added to yours. And all of those whom this achievement will immortalize. You're safe now, dear. ¿Cuándo dejarán los galanes de siempre estar tan equivocados? Don't worry. I'm going to stay right here with you. Sin duda, Fay Wray nunca tuvo mejor razón de emitir sus famosos gritos que en el clásico filme de horror de 1933, King Kong. Pero todos los públicos comprendieron que lo que el monstruoso gorila sentía en realidad por la bella Fay era amor. Makeup alone doesn't make the best monster. El maquillaje no es lo único que hace a un buen monstruo. Los mejores monstruos son aquellos con los que el público se puede identificar, que tenga alguna de las cualidades que nosotros mismos reprimimos. Estoy seguro que todos sentimos algún nivel de placer. Vimos a King Kong destrozar todos los símbolos de la ciudad de Nueva York que representaban la riqueza, el poder y el prestigio que la mayoría de nosotros no teníamos, porque la mayoría era muy pobre durante la Gran Depresión. Pagamos 10, 15 o 25 centavos máximo por ver a King Kong y a los otros monstruos. Los que éramos adolescentes sentimos la misma satisfacción viendo al monstruo de Frankenstein, porque en cierto sentido él era el símbolo de la adolescencia, torpe, incapaz de expresarse, feo y rechazado por una sociedad en la que la madurez era considerada superior a la juventud. Al final de los años 30, los antiguos monstruos estaban empezando a perder su impacto en el público. Hasta empezamos a ver humor en el propio maestro del horror, Bela Lugosi. Nosotros sabíamos la verdad, aunque los hermanos Ritz no la supieran. El gorila tenía una cremallera en la espalda. Los nuevos filmes que empezaron a verse revelaban que el verdadero horror de un mundo sumido en una guerra muy real hacía que las situaciones y personajes siniestros de antaño parecieran risibles. Los hombres lobo, los vampiros y los científicos locos siguieron apareciendo en las películas de relleno de los años 40, pero cada vez se veían más pasados de moda. Para atraer a un público mayor y más sofisticado, empezó a surgir un nuevo tipo de películas de horror.
El estreno de Barba Azul fue en 1944. Everywhere. At last I traced her through the doctor I'd called in for her. He gave me her address. I went there. Outside her door I heard laughter. But what laughter? Then, it was then I really saw her. She invited me in. She wasn't the same Jeanette. This was the real Jeanette. A low, coarse, loathsome creature. She offered me money. I suppose she thought she could repay me with money. Suddenly the sight of that Jeanette did something to me. Something indescribably infuriating. I thought that would stop her defiling the image I'd created of her. Stop her degrading my work. Bluebeard hangs in my memory. Barba Azul permanece en mis recuerdos no solo porque fui el protagonista, sino porque mi personaje tenía una profundidad que no se veía muy a menudo en esa época. When they became Jeanette, I could take out my fury on them. I couldn't kill Wood. En sus inicios, las películas de Hollywood eran en blanco y negro en más de un sentido. Los personajes, el guión, los temas, todo era o blanco o negro. No existían los grises. Los villanos eran la maldad personificada y los héroes eran demasiado buenos. Hollywood creció y ahora tenemos gamas de maldad y gamas de bondad. Y existen realmente los grises. A Hollywood le tomó un tiempo aprender esto. Los títulos de las películas producidas por Val Lewton a principios de los 40 parecían prometer un estilo de horror tradicional. Pero en vez de monstruos hechos por el hombre, vampiros y hombres lobo, los filmes de Lewton exploraban la esencia del terror, lo oculto, lo oscuro, las supersticiones, las partes recónditas de la psiquis humana. Esos eran sus temas. El impacto de sus filmes radicaba en que el terror era implícito y no explícito. En sus películas, un monstruo podía ser un tipo simpático si las circunstancias fueran distintas. Esta es una escena de Ladrón de Cuerpos dirigida por Robert Wise con Boris Karloff y Bela Lugosi. What did they do? 18 people they killed and sold the bodies to Dr. Knox. 10 pounds for a large, 8 for a small. That's good business, Joseph. Where did they get the people? That was Hare's End. Oh, you should have seen him on the streets. When he saw some old beldame deep in drink, how he cozened her. Good day to you, Madam Tosspot. And would you like a little glass of something before you take your rest? Come with me to my house, and you shall be my guest. You shall have quarts to drink if you like. How he cozened them. We can do that. But when you get them there, then what? Nor did they handle axe or knife to take away their victim's life. No sooner done than in the chest they crammed their lately welcome guest. I don't understand the song. Tell me plain how they did it. I'll show you how they did it, Joseph. I'll show you how they burnt them. No. Put your hand down. How can I show you, man? This is how they did it, Joseph. La bomba atómica había estallado. El público, condicionado por años de ir al cine, sabía las consecuencias que podía desatar la ciencia. He aquí lo que engendró: monstruos haciendo estragos. De Japón nos llegaron los filmes de Godzilla, un enorme, furioso e implacable monstruo al que Fay Wray nunca podría distraer, que fue liberado de su estado de congelación por explosiones atómicas y estaba decidido a cumplir su misión mortal. Y del espacio nos llegó la implacable Ghidorah. La década del 50 fue una época de desconfianza. Como un filme advirtió solemnemente, vigila el cielo.
Había enemigos en todas partes, mutaciones causadas por explosiones atómicas, listos a matar, extraños monstruos de otros planetas, listos a destruirnos. El horror y la ciencia ficción se fusionaron en filmes que reflejaban las diarias advertencias que aparecían en los titulares de conspiraciones internas y de ataques inminentes de afuera. Pero a veces los monstruos no eran reconocidos fácilmente. En Los Muertos Vivientes de 1956 tomaron la familiar forma de un vecino. Al mismo tiempo, los monstruos de las películas de terror se estaban conectando de una forma más personal con un nuevo público. Uno de los primeros y más exitosos de estos filmes fue I Was a Teenage Werewolf, protagonizada por Michael Landon en su primer largometraje. Entré en el género de películas de terror porque acababa de hacer un filme titulado Crimen Pasional con Barbara Stanwyck, Sterling Hayden y Raymond Burr. Recibimos buenas críticas, pero el filme no tuvo éxito. Yo quería saber qué había pasado. Salí de Hollywood y recorrí el país. ¿Qué estaba pasando? Que eran los adolescentes los que estaban comprando los discos, saliendo de sus casas e ignorando el televisor que tenían en sus salas. Los adolescentes querían alejarse de sus casas, de sus padres, y lo hacían yendo al cine. Y se divertían con las películas de terror porque en mis filmes de terror, ya fuera I Was a Teenage Werewolf, I Was a Teenage Frankenstein o La Sangre de Drácula, los villanos siempre eran los adultos. Y eso era lo que sentían los chicos. Lo pasaban bien con mis películas. Se empezaron a trazar líneas de demarcación entre los que querían el terror explícito y los que lo preferían implícito. Un buen ejemplo del conflicto fue el filme de 1958, La Maldición del Demonio, protagonizada por Dana Andrews. These are his too. Well, you want your hat and coat, don't you, sir? My coat. Oh, yes. Very forgetful of me. Thank you very much. You passed them. You slipped them in my pocket. It's 2 minutes of 10. Come on. We had completed the picture over in England and had... Terminamos la película en Inglaterra y regresamos muy satisfechos con nuestro trabajo. Pero cuando vimos la película, nos decepcionó ver que el Departamento de Efectos Especiales había creado un demonio verdadero que podías ver caminando por el bosque. Esto, por supuesto, fue una gran sorpresa para todos, porque la historia de Oliver Onion termina con la frase, tal vez sea mejor no saber. Saber o no saber. En la producción italiana de 1960, que fue distribuida en Estados Unidos con el título de Domingo Negro, el director no dejó duda alguna. El terror debería conocerse y verse de una forma gráfica y muy de cerca. La norma de las películas de terror desde sus comienzos es que los muertos nunca están totalmente muertos.
Pero el terror también proviene de los vivos. Y en Demencia 13, el primer largometraje que Francis Ford Coppola escribió y dirigió, es escalofriante. Había ocurrido un cambio importante en las películas de terror. No todas las mujeres bellas eran salvadas de monstruos enamorados. Se convirtieron en vez en la presa, víctimas de un destino que era demasiado parecido a la vida real, asesinadas por un psicópata. Sin embargo, la fantasía y lo sobrenatural seguiría prosperando en el cine, y más ahora que las películas empezaron a filmarse en colores. Hammer Films empezó a hacerlo con El horror de Drácula, con los grandes astros ingleses del terror, Christopher Lee y Peter Cushing. A los fanáticos de Hammer Films siempre los animaba a saber que Drácula y Christopher Lee siempre encontraban la forma de regresar. Para mí, Hammer fue el principio de un culto, de una nueva era, un nuevo amanecer para el cine de terror. Creo que Hammer surgió del hecho de que en televisión no se podía mostrar mucha sangre ni mucha sexualidad. No había desnudez en la televisión, así que tal vez Hammer surgió de ese tabú. Y con él llegaron los colores, la sangre y una nueva sexualidad y sensualidad. Pero también hay cierta sensualidad en conexión con el lado oscuro, y eso es algo con lo que se identificó el público. Todos tenemos un lado oscuro. Nunca me han ofrecido el papel de una persona dulce. Tal vez se deba al hecho de que vieron mi lado oscuro y me ajusto a la imagen tradicional de la mujer perversa. Creo que es por eso que la gente va a ver estos films. Quieren entrar en contacto con ese lado perverso. En Estados Unidos, los filmes que exponían ese lado oscuro tuvieron un gran auge, gracias a la obra del productor y director Roger Corman. A pesar de tener presupuestos limitados, él hizo una serie de interesantes filmes de terror basados en las historias de Edgar Allan Poe y protagonizados por los conocidos maestros de lo macabro como Boris Karloff, Basil Rathbone y Peter Lorre. Los filmes de Poe ayudaron a establecer a Vincent Price como el príncipe de los filmes de terror. El más lujoso e impresionante de estos filmes fue La Máscara de la Muerte Roja. I have tasted the beauties of terror. Hush. Listen. The passing of time. The beating of a heart. The footstep of an assassin. Destiny.
I beg you do not mourn for Juliana. We should celebrate. She has just married a friend of mine. Let the mass begin. Necesito que se vea más cuando se esconde debajo de la mesa y corta un poco del principio de esta toma. Los cuentos de terror han sido populares a través de la historia. Creo que existe una razón. Experimentar el horror por medio de una película o de un cuento es una experiencia catártica. Es la forma en la que el espectador o el lector puede resolver o expresar ciertos problemas que existen en su subconsciente. De niños todos hemos sentido terror. Por lo general, esos sentimientos han sido suprimidos, han sido enterrados en nuestro subconsciente. Y cuando vas a ver un filme de terror y gritas con el resto del público, mitigas esa presión. Al mismo tiempo, después de gritar, uno a menudo sonríe. Sonríes o ríes porque sabes que caíste en la trampa tendida por el cineasta. Sabes que te ha manipulado hábilmente para que reaccionaras así. Estas son algunas de las nuevas técnicas que estamos elaborando aquí en New World. En nuestro departamento de prótesis podemos hacer casi cualquier cosa. John Beekler es uno de los mejores de esta industria. Es el jefe del departamento y ha creado los efectos especiales y las prótesis de muchos de nuestros filmes. Su propósito con todo lo que hace es darle al público una base sobre la cual puedan construir sus propios conceptos. Try to mime I'm not an android with his mouth. I'm not an android. I am a human being. It'll work. Pero es esencial que recuerden que los efectos especiales nunca son el fin por sí mismos. Los efectos especiales son el medio que ayudan al público a tener una mejor apreciación y entendimiento del filme. La meta no es apabullar al público con los efectos especiales, aunque sería bueno poder hacerlo. La meta es llegar al subconsciente del público y dejarlos experimentar, por medio de esos efectos, las emociones y sensaciones visuales en un filme que no se pueden obtener de otra forma. Hace años, cuando hice los filmes de Poe, teníamos que dejar mucho a la imaginación del público y no creo que eso haya sido malo. El público debe participar en el proceso. El lenguaje del terror se ha extendido. Nuestras pesadillas más escalofriantes ya se han visto 1000 veces. Impresionantes efectos especiales han aportado nuevas y espectaculares formas de hacerle sentir terror al público. Sin embargo, el creciente deseo de impactar por medio de un realismo gráfico no es nada nuevo, como tampoco lo son los debates que siempre ocasiona. La tradición del teatro de Grand Guignol, que data de fines del siglo antepasado en Francia, era presentar actos sangrientos en escena. Mostraban cómo degollaban a una persona, cómo le ponían un hierro candente en un lado de la cara y cosas así. Lo hacían con gran competencia técnica y esa tradición continuó en los filmes de terror. La esencia de disfrutar un filme de terror es el hecho de que uno, como espectador, está totalmente a salvo. No corremos peligro. Lo que está sucediendo en la pantalla no nos va a pasar. Hace unos años escribí una novela titulada Psicosis acerca de un asesino en cadena, y Alfred Hitchcock la llevó a la pantalla muy efectivamente, ya que la violencia se sugería más de lo que se veía.
Pero los tiempos han cambiado. En los últimos 20 años solo hemos visto la violencia de forma explícita. Hoy día el verdadero terror no son los filmes de ese género que gustan porque nunca podemos librarnos de nuestro temor a la noche y a la oscuridad. Hoy el verdadero horror está en las calles de nuestras ciudades, está en las noticias, en televisión. Si ves un cadáver tirado en la calle y lo has visto en un film de niño, de joven o de una edad madura, no te impacta mucho y debería impactarte. Últimamente se ha convertido en algo tan excesivo que ya es como un tipo de pornografía. Se hace por ver correr la sangre y, por supuesto, eso es de muy poco gusto. Es necesario ponerle fin a todo eso y regresar a las virtudes originales del cine del terror. El asombro, la fantasía y el terror que éste evoca. Puedes ofrecerle un vaso de leche a alguien y si la atmósfera es la adecuada, el público gritará en el teatro. El hecho de no saber es lo que lo hace aterrador, desconcertante, asombroso y lo que puede hacerte morir del susto. El cine es el principal motivo por lo que disfrutamos el terror. Como los niños en el Día de las Brujas, siempre tenemos la tentación de acercarnos y de rodearnos de lo que más tememos. Temor. ¿Por qué es que la gente viene aquí a asustarse? ¿Por qué es que ustedes como actores, como necrófagos, quieren asustar a la gente? Lo que quieren hacer es ponerse en situación de acuerdo a la escena que estén haciendo. Si eres Lizzie Borden, mataste a tu madre. Si quieres ponerte en el lugar de Jack el Destripador, mata a muchas mujeres. Eso es lo que haces. Asustar o que nos asusten. Podemos asumir cualquier papel, porque en algún momento todos hemos tenido que lidiar con nuestro lado oscuro. Yo quedé huérfano a los 3 años. Mi padre murió y fui enviado a un orfanato operado por las monjas episcopales de Santa María en Nueva York. Eran mujeres muy sensatas, apagaban la luz a la hora de dormir y se quedaban apagadas hasta el amanecer. Así que nunca aprendí a tenerle miedo a la oscuridad. Mi madre me decía que yo solía tener un esqueleto hecho de papel en mi cuarto. Le hacía gracia que me encantara ese esqueleto. Representaba mis temores. Pero ella dijo que cada noche antes de acostarme, yo lo sacaba de mi cuarto y cerraba la puerta. Me imagino que era porque no quería tenerlo conmigo en la oscuridad. Recuerdo que cada noche mamá nos decía, buenas noches, hijos, dejaré la luz del pasillo encendida. Yo debo haber equiparado eso con que la oscuridad no era buena para mí. La oscuridad y la luz existen juntas, coexisten, y uno debe explorarlas. El lado oscuro debe explorarse. De repente escuchamos unos arañazos en el cristal. Mi abuela corrió las cortinas y pegada a la ventana vimos la cara de una mujer joven. Su nariz aplastada contra el cristal, sus dientes tenían un aspecto amenazador y sus uñas hacían ruido contra el cristal. Estábamos petrificados del terror. Nunca olvidaré el miedo que sentí. Y mi abuela me dijo, no tengas miedo. Abrió la puerta y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Se paró en la puerta y le abrió los brazos a la joven. Y esta joven loca fue directo a ella y la abrazó. Puso su cabeza contra el hombro de mi abuela. Ya ves, me dijo, debes aprender una cosa, y es que si llenas tu corazón de amor, no habrá lugar en él para el temor. A través de los años, la actitud de los fanáticos de las antiguas películas de terror ha sido amorosa. Lo que ven en mis paredes es un aproximado de mi devoción por las películas de horror de los años 30. Estos marcos me recuerdan a los antiguos teatros de los años 30, donde uno podía entrar y perderse en otro mundo, donde reina la fantasía y donde la gente puede vivir por 5 siglos bebiendo sangre humana.
Estos necrófagos, fantasmas y monstruos que vagan en la noche, las cosas que te hacían silbar de niño si pasabas por un cementerio. Estas imágenes del cine, gracias a Karloff, a Lugosi, a Chaney, a Fay Wray en las garras de King Kong, todos estos recuerdos de nuestra niñez, de las películas de horror, de vampiros, estas cosas nunca van a morir, porque en las películas de horror son verdaderamente inmortales. Todos hemos pasado por aquí antes y temblado por estas gárgolas y fantasmas salidos de nuestro temor colectivo. Y aún así, sentimos un perverso deleite al querer enfrentar lo que yace más adelante en la oscuridad. In every horror film, there is a door. En todo filme de horror hay una puerta, y detrás de esa puerta nos acecha lo que más tememos. Lo que tememos en la vida real, lo que se esconde detrás de la puerta cerrada de nuestra mente. A menudo es el temor a la muerte o al dolor. Sin embargo, debemos abrir esa puerta. Debemos enfrentar nuestra mortalidad y nuestras limitaciones. Los mejores filmes de horror nos abren esas puertas. Vemos el horror, podemos enfrentarlo, podemos entenderlo un poco mejor, para a la vez entender nuestras propias almas. Todos hemos aprendido el lenguaje del horror. Lo hemos compartido, como hemos compartido las pesadillas de ese niño que aún vive en todos nosotros.